7 de la mañana con 27 minutos. Vamos a entrar en materia de diálogos, de análisis, de temas políticos, económicos y sociales del país. Hoy nos acompaña el doctor Medardo Leas, él es constitucionalista, y vamos a enfocarnos a un tema prácticamente que no está siendo el interés actual de la sociedad, pero sí de actores políticos, de gente pública con respecto al proceso electoral que se vivirá en el 2021. Ya se comienzan a escuchar y a dar nombres de quiénes serían los próximos precandidatos presidenciales. No se ha dicho nada todavía, pero hay que ir analizando cómo se va a vivir este panorama en el país. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Los ecuatorianos, hablamos de los 17 millones de ecuatorianos y el porcentaje o el número de votantes, electores, ¿están interesados en el tema político del país? Una vez que hay tantos otros temas que agrandan al Ecuador. Bienvenido. Buenos días. El ecuatoriano no tiene una cultura democrática. Poco le interesa la política, los políticos y los movimientos o partidos políticos, porque se sienten alejados. Y eso es malo porque eso da pábulo a que salga una cantidad de candidatos que piensan que pueden, a través de mecanismos de promoción, lograr captar a ese electorado que no actúa de forma cívica, democrática, responsable frente al país. ¿No le interesa, me quiere decir? No le interesa. El voto deciden prácticamente una semana antes. Y eso nos puede traer una serie de sorpresas. O sea, puede llegar a la asamblea cualquier persona o puede ganar la presidencia de la república cualquier persona, lo cual es malo para el país. Porque en vez de estar analizando los 14 precandidatos que hay ahora, deberíamos de estar analizando cuáles son las propuestas para solucionar la crisis económica por la que atraviesa el país, las propuestas para generar empleo, las propuestas para dar seguridad. Y eso no se discute. Entonces vamos desmenuzando y siendo realistas. Los culpables originales somos los propios ecuatorianos, que no le damos interés a ese tema político. Exacto, porque si nosotros no nos preocupamos por eso, no vamos a avanzar. Entonces, si sale un candidato, hay que decirle: muy bien, señor, usted conoce cuál es la realidad del país. Usted sabe la profunda crisis económica por la que estamos atravesando. No vamos a crecer ni al 0.5% este año. O a lo mejor decrecemos. A ver, ¿cuáles son las soluciones? Pero todos ya saben el síntoma. ¿Cuál es? Es el tema económico. Sí, falta de empleo, el tema del desempleo, el tema de... a generar fuentes de empleo. Es muy fácil decir: yo voy a generar 1.500.000 empleos, como nos dijeron en la última campaña. Ajá. Pero, a ver, ¿en qué sectores? ¿Cómo lo van a hacer? Porque yo creo que hay que ser muy serios y sinceros con la población para no engañar. La política no puede ser el arte del engaño público con mentiras que se promocionan en una campaña política. La política tiene que ser el arte para gobernar, para dar bienestar, prosperidad. Porque si elegimos malos políticos, ya tenemos los ejemplos, el ejemplo de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba. Eso no queremos, de la Argentina, eso no queremos. El país requiere prosperidad, tranquilidad, seguridad. 14 precandidatos que están interesados en sacar este país adelante. Interesados no en sacar el país adelante, a lo mejor en satisfacer su vanidad, porque esa es una irresponsabilidad que se lancen candidatos sin tener ni siquiera el auspicio de un partido político. Porque la ley estructura un sistema político partidista para que a través de la democracia interna vayamos sacando los precandidatos. Pero hay algunos que no tienen ni partido y ya lanzan su nombre. Esos son irresponsables, a mi criterio, que están contaminando el sistema político ecuatoriano. Dentro de ese marco, de esa propuesta que hemos mencionado, de 14 precandidatos, que usted lo ha mencionado, que busca sus intereses, detrás de ello, ¿qué está también? El tema político, el tema empresarial, el tema de sacar al país, el tema de buscar una visión de nación, o realmente está el tema de seguir continuando con el continuismo del país por su propia manera de ser. Detrás de esto hay la vanidad de algunas personas que quieren simplemente figurar y que no tienen capacidad alguna para manejar al país. Que no tienen esos equipos de trabajo indispensables. Pensemos que si una persona gana la presidencia de la República, tiene que tener los mejores cuadros para manejar el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de seguridad, las relaciones internacionales, las finanzas públicas, etcétera, etcétera. ¿Con cuánto de personal se necesita una agrupación política y un candidato para manejar la estructura de un país? Mínimo de 2.000 a 3.000 personas de primer nivel. Si queremos tener una administración seria, profesional,
que vaya a tener éxito. ¿Y hay partidos que los tienen? No los tienen. Porque aquí ha sido costumbre que si una persona gana la elección, bueno, al amigo le nombra ministro, sin saber si está o no capacitado para cumplir una función. Y hay un dicho que la persona que asume esa responsabilidad causa tanto daño por su mal manejo como el que se roba directamente el dinero. Y nos hemos acostumbrado a eso. Hay ministros polifuncionales que están en 1, 2, 3 ministerios. Entonces yo creo que hay que cambiar. El ciudadano tiene que estar claro que si no entregamos la administración pública a los ecuatorianos que tengan el mayor conocimiento, capacidad y experiencia, no vamos a lograr un éxito. Ahí tuvieron la oportunidad de cambiar en unas reformas al Código de la Democracia en la Asamblea. ¿Fueron por buen camino? No. Ahí primaron los intereses particulares, ahí primaron los intereses partidistas. ¿Qué hicieron, por ejemplo, cuando dicen cambiamos el método de adjudicación de escaño y ponen el Western? El Western funciona siempre y cuando haya distritos provinciales, porque funciona cuando hay listas de más de 7 candidatos. Con el cambio del sistema Western y la negativa de cambiar el distrito electoral a provincial, no vamos a lograr nada, vamos a tener la misma distribución de puestos como se tuvo el DON. ¿Y por qué no hicieron el cambio? Okay. Porque precisamente los que votaron en contra están viendo sus intereses y en los sectores que ellos manejan para poner más legislador, más asambleístas en la asamblea, intereses particulares. Entonces yo creo que estamos muy mal. Esas reformas del Código de la Democracia son muy tibias, no promueven un ejercicio democrático adecuado. ¿Qué decir de un Consejo Nacional Electoral? Peor todavía. Mire usted que se lleva a juicio a la señora Janet Tamaín por claras violaciones a la ley, a la organización electoral. Pero ahí más prima el control del sistema democrático por los partidos que piensan que a través del control pueden ganar una elección. Y eso es una irresponsabilidad, eso es indicio de fraude. Porque quien busca tenerse el control para ganarse una elección significa de que no quiere que se transparenten las cosas. ¿Eso estamos viviendo ya? Estamos viviendo ya, y hay las denuncias, y el pasó ya en las elecciones anteriores. El caso de Los Ríos es el mejor ejemplo. Entonces yo creo que la democracia tiene que ser manejada por una administración electoral profesional independiente. Que no la hay. Que no la hay. Ahora, doctor, los ecuatorianos y los jóvenes van por un candidato joven o hay que ir por un candidato de experiencia. Son dos temas que también son persistentes en el país. Es muy triste afirmar, pero a la juventud no le interesa la política. Si analizamos cuál es el mayor número de votantes que tenemos en el Ecuador, son los menores de 35 años. ¿Candidatos presidenciales jóvenes? Pero lamentablemente ellos no se motivan, no se interesan, no se integran a los partidos. Y ellos son los principales afectados en un mal gobierno. Porque, por ejemplo, si no se estructura bien lo que es la generación de empleo, los más afectados son los jóvenes que se gradúan y salen a un mercado laboral inexistente. Y tenemos que ir por candidatos de experiencia. A ver, lo que tenemos primero que buscar antes de los nombres son los planes. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el Ecuador que queremos? Porque si nosotros por ejemplo, no realizamos planes concretos para sacar de la pobreza extrema en la que viven ciertos sectores poblacionales, no logramos nada. Y hay planes simples, por ejemplo, el Plan Nacional de Arborización, donde en vez de entregarse el bono al pobre ciudadano que sobrevive en el país, contratémosle para que siembre árboles, sembrar pinos en la sierra, teca en la costa, y usted va a ver que a esa gente que no se le regala el dinero, sino se le paga por un servicio sembrando el futuro del país con los árboles, le transforma la vida, porque va a tener un ingreso y vamos a transformar la ecología, la economía, el futuro del país. Por eso planes no sirven. ¿Por qué? Porque, como decía algún ilustre político de experiencia, ahí no hay las comisiones a las que están acostumbrados algunos sectores políticos. Ok, ¿es muy temprano hablar de política o hay que esperar un offside? No, nuevamente, no busquemos al hombre, exijamos que se presenten planes, lleguemos a un acuerdo nacional sobre temas básicos indispensables. La prioridad en el Ecuador tiene que ser educación, salud, seguridad, dejando a un lado las demás cosas, porque no podemos tener un Estado tan obeso que se ocupa de todo, que se mete en la actividad privada, que se mete en todos los sectores y que no produce absolutamente nada. Y para finalizar, doctor, con la experiencia que tiene usted, con los años, la trayectoria, el trabajo, el estudio que ha hecho el país, ¿qué le dice a los ecuatorianos en este año de tema preelectoral para las elecciones 2021? Dígales por dónde tienen que caminar.
Primero, motivarnos a participar. Si nosotros no participamos activamente en lo que es el análisis de las soluciones y no solamente en la búsqueda de personas, daremos un paso. Segundo, exigir mayor seriedad a la clase política, que no nos engañen, que no busquen estrategias políticas para posesionarse. Lo que queremos saber son cuáles son las alternativas y las soluciones para mejorar la economía del país, y comencemos a discutir esos temas. Que los precandidatos no recorran el país, sino que nos publiquen y nos digan cuáles son sus planes. ¿Tienen o no tienen? Muy bien. Muchísimas gracias al doctor Medardo Oleas, constitucionalista. Junto a nosotros hemos hecho un análisis del tema que se está viviendo ya en el país, el tema preelectoral para las elecciones 2021, tema de candidatos y cómo debe manejar el Ecuador. Gracias, doctor, por acompañarnos. Continuamos contigo, María José.